Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Las Escrituras declaran que, en primer lugar, que el justo vivirá por su fe. Quiere decir que no vivirá por la fe del vecino, ni por la fe del pastor, sino que el justo vivirá por su propia fe. Porque nadie puede vivir por la fe de nadie. La fe es personalizada. Cada persona debe tener su propia fe. Y cada persona debe trabajar su propia fe. Así como trabajamos nuestra salvación cada día, debemos trabajar en una fe que sea progresiva en nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente, en vez de vivir por su propia fe, quiere vivir por la fe del vecino, por la fe del pastor, por la fe del cónyuge? No funciona, ¿verdad? ¿Cierto? Necesitamos nosotros tomar la fe, nuestra propia fe, la medida que Dios nos ha dado, porque a cada uno de nosotros Dios le dio una medida diferente de fe. Lo que sí sabemos es que Dios nos dio algo para comenzar. Pero cuando usted se salvó, la Biblia dice que el Señor le dio una medida de fe a todo el que se salva. Porque nadie se puede salvar sin que Dios le dé fe para responder al llamado de Dios. Para responder a la salvación, para aceptar lo que Dios en su palabra dice que Él preparó para nosotros. Y arrepentirnos de los pecados y entregarle todas nuestras cargas a Dios, sabiendo que Él puede cambiar nuestra vida. En ese momento, con la salvación, Dios pone una semilla de fe en nuestros corazones. Es una semilla de fe espiritual. No es una fe natural, es una fe sobrenatural. Porque es una fe no solamente para las cosas de la vida diaria. Es una fe para cosas que automáticamente la gente dice son imposibles. No pueden suceder. Dios te da un nivel de fe, una semilla de fe para operar en una fe que es sobrenatural, para llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Alguien me está escuchando? Entonces es muy importante. En Romanos capítulo 14, verso 23 nos dice que todo lo que no proviene de fe, en primer lugar, es pecado. Quiere decir que la vida cristiana tiene, es un imperativo, tiene que ser una vida de fe. No se puede vivir una vida cristiana sin fe. Todo lo que hacemos tenemos que estar plenamente convencidos de que esa es la voluntad de Dios para mí. Cuando hacemos cosas y dudamos de que sea la voluntad de Dios, es porque no son la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos las cosas, cualquier cosa que hagamos, tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios quiere esto para mí. De que esto es parte del plan de Dios para mi futuro, para mi destino, para lo que Dios ha dicho para mi vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, todo lo que no proviene de fe nos condena. Hoy hablaremos de 5 niveles de fe usando 5 historias de personas que vivieron cada uno en diferentes niveles de fe. Pero gracias a Dios que algunos no tenían una fe buena, algunos no tenían ninguna, pero no se quedaron allí, sino que progresaron en su fe. La idea de esto es que usted progrese en su fe. Mira a tu vecino y dile, tienes que progresar en tu fe. No importa en el nivel que estás, hay más. Dile a tu vecino, hay más. No te quedes ahí, hay más. Gloria a Dios, hay más. Entonces, aprendamos cómo nosotros podemos contribuir nosotros mismos a aumentar la fe. Porque los discípulos le dijeron a Jesús en cierta ocasión, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor no le aumentó la fe, sino que le habló una palabra y le dijo cómo ellos podían hacer con lo que tenían para aumentarlo. Porque ya tenemos algo, porque ya tenemos una semilla, porque ya tenemos un depósito. Si queremos más fe, no tenemos que llamar a Jesús. Y queremos más fe, no tenemos que llamar a Dios. Lo que tenemos que hacer es creer a Dios y poner en práctica lo que Dios ha dicho de nosotros. Dile a tu vecino, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tienes lo que Dios dice que tienes y puedes hacer
todo lo que Dios dice que puedes hacer. Dígale a su vecino, porque Él lo dijo, yo lo puedo decir confiadamente. Aleluya. ¿Usted cree eso? Debe darme algunos conceptos generales antes de entrar en estas 5 historias. Conceptos generales. Jesús siempre buscó conectarse a la fe de los que venían a Él en busca de milagros. Siempre buscó conectarse a la fe de ellos, ponerse de acuerdo. Por eso cuando alguien vino por un milagro, Él siempre le preguntó, tú vienes ahí por un milagro, ¿qué tú quieres que yo te haga? Tal y tal cosa, Señor, ¿tú crees que puedo hacerlo? Era la pregunta que Jesús le hacía. Sí, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, el milagro sucede. Nos ponemos de acuerdo, activamos el milagro, activamos el poder de Dios con tu fe y se produce el milagro. Jesús nunca oró por gente que no creyó que Él podía hacerlo. Siempre pidió una confesión primero, una declaración primero de la persona. Yo vine aquí, caminé el mundo porque yo sé que si tocar el borde de su vestido yo seré sana. Cuando la gente tiene esa actitud de fe, se está poniendo en una posición donde pueda activar su milagro, donde Dios pueda ponerse de acuerdo con ellos. Porque la palabra está dada, pero para las personas que creen, no para las que no creen. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos creen que Dios tiene todo poder? ¿Cuántos creen que no hay nada que Dios no pueda hacer en este universo? Excepto pecar, ¿verdad? Pero lo único que Dios no puede hacer es pecar. Todo lo demás lo puede hacer. Ahora, ¿por qué no lo hace entonces? Hay cantidad de gente muriendo de hambre, cantidad de personas naciendo deformes, hay cantidad de situaciones por todos lados, hay guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, toda clase de cosas. ¿Por qué no lo hace? Pues simplemente porque Él no va a hacer nada en este mundo. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo a través de la fe que Él nos da. ¿Verdad? Somos nosotros los que tenemos que activar la fe y las promesas de Dios y la palabra de Dios. Porque el mundo somos nosotros que tenemos que gobernarlo. Él nos dio el poder a nosotros para cambiar nuestra vida. Y aunque no podemos cambiar el mundo entero, pero podemos cambiar nuestro mundo. Podemos cambiar lo que está alrededor de nosotros. Podemos cambiar la gente que vive alrededor de nosotros. Podemos cambiar nuestro entorno. Tú puedes cambiar tu mundo. Porque el mundo que vivimos es cambiable. Diga, es cambiable. Lo podemos cambiar. Entonces el primer concepto es, Jesús siempre buscó ponerse en contacto con la fe de los que venían a Él. Buscó una declaración de fe en la vida de ellos. En segundo lugar, Él provocó el arrancarle una confesión de fe con la que pudiera operar en favor de ellos, en la que ellos pudieran ayudarse a sí mismos con sus milagros. Se supone que en los milagros yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que ayudarme en los milagros. Cuando alguien pide que vayan al hospital a orar por un enfermo, a veces uno va, lleva el aceite, ora por el enfermo, y uno no sabe si el enfermo está listo, si cree, si puede ser sanado. A veces perdemos el tiempo, porque lo primero que tenemos que ministrarle es una palabra. Y tenemos que oír de la persona que la persona realmente cree. Mira, la Biblia dice que la oración de fe sana al enfermo, que el Señor lo levantará, aunque si hubiese cometido pecado le serán perdonados. O sea que no hay obstáculo para la sanidad. Porque la oración de fe, aún los pecados son perdonados. Porque Dios le dice a la gente, tú no puedes recibir un milagro porque tú tienes pecado. Tú no puedes recibir un milagro porque tú hiciste tal cosa, cual cosa, por esto, por aquello, por lo otro. Pero en la oración de fe verdadera, cuando uno realmente entra en fe, esa oración de fe tiene la capacidad de sanarte y si algo impide tu sanidad, de perdonarlo o arrancarlo por la misma oración de fe. Entonces la oración del justo puede mucho, dice en Santiago. Pero tenemos que entender ese proceso. Nosotros somos socios de Dios en producir milagros. Somos los reproductores de las obras de Dios en la tierra. ¿Alguien me está escuchando? En tercer lugar, tercer concepto, es que confesiones negativas paralizan la mano de Dios a nuestro favor. La gente que dice, no, yo no sé, quizás, no estoy seguro. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Bueno, ojalá que sea la voluntad de Dios. Si Dios quiere, hermano, pues. Entonces, es imposible orar por una persona así y tener resultados. Porque la Biblia dice, la oración del justo puede mucho.
¿Ah? Unge al enfermo con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Lo salvará. Y la palabra salvación, yo lo he enseñado a ustedes, es una palabra griega que se traduce soso o salvación total o integral. Quiere decir que Dios te salva de pecado, te salva en el cuerpo, te salva de enfermedades, te salva de problemas, te salva de asuntos mentales, emocionales, físicos, heridas del pasado, de problemas económicos. Él te salva de todo. Es salvación integral, salvación total. Entonces cuando oras por una persona, ¿tú crees que puede hacerlo? Ay, yo no sé, pues, ojalá. ¿Tú crees que Dios lo va a dejar? Ojalá Dios lo oiga, pastor. Lo siento, hermano, yo no puedo orar por ti. ¿Por qué? Porque tú no estás creyendo. Entonces yo no puedo hacer nada por ti. Porque la única forma que yo puedo hacer algo por ti es que tú creas, que tú unas tu fe a la mía, que tú creas que cuando yo ponga las manos sobre ti, tú vas a sanar, porque la Biblia dice claramente, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces tú tienes que creer que cuando yo ponga las manos sobre ti, tú vas a sanar. La Biblia dice, la oración de fe salva al enfermo. Tú tienes que creer que yo estoy orando por ti con fe. Y que tú serás salvo, serás sano, serás restaurado. Tienes que creerlo. Porque cuando vemos milagros, los vemos no solamente porque el predicador está ungido. Cuando vemos milagros, los vemos porque la gente cree en los milagros. En las cruzadas la gente camina hasta de un país a otro, coge aviones, hace esfuerzos extraordinarios para traer gente enferma para ser sanada. Gente que viene así, por lo general, siempre sanada. Porque esa gente hizo preparativo por semana, por meses, buscando plata, buscando boletos, visa, toda clase de cosas, diciendo si yo llegare a tal lugar y me pusiera allí y recibiera la oración de fe y la palabra, yo seré sano. Esa persona ya viene dispuesto para ser sanado. Tiene una predisposición para ver un milagro de Dios y Dios nunca falla cuando encuentra fe en algún lugar. Por eso el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Él no dice hallará cristianos. Va a hallar cristianos. ¿Hallará iglesias en la tierra? Tampoco dice eso. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Porque lo que el mundo moderno carece es de fe. Hay una crisis de fe en todo lugar. ¿Alguien me está escuchando? Pero no, Él no lo dice para que usted entre en esa crisis de fe, para que usted sea parte de esa corriente de los últimos días. Es una advertencia de Jesucristo a su iglesia de los últimos días. Que así como se acercan los tiempos y la gente desfallece en su fe, tú tienes que avivar la fe. Aviva el don de Dios que está en ti. Aviva tu fe en el corazón. ¿Alguien me está escuchando? Entonces las confesiones negativas paralizan la mano de Dios a nuestro favor. No se puede. No estoy seguro, no sé si puedo hacerlo, no tengo, todo esto es imposible. Declaraciones negativas que no permiten que Dios opere. Finalmente, el último concepto que quiero hablar antes de entrar en los 5 niveles es que Jesús procuró que la boca y el corazón de los que buscaban un milagro se alinearan, se pusieran de acuerdo. Por eso en Romanos capítulo 10 dice que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, serás serás salvo. Serás restaurado total. Recibirás sanidad integral. Si creyeres con tu corazón, confesares con tu boca. Hay que alinear la boca con el corazón. Hay gente que dice, yo hablo negativo, pero yo adentro tengo fe. No, porque de la abundancia del corazón, dijo Cristo, habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, dijo Cristo, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Porque de la abundancia del corazón, concluyó Cristo diciendo, habla la boca. Entonces tenemos que alinear nuestro corazón con nuestra boca. Y no podemos detener nuestra boca de hablar lo que nuestro corazón está creyendo. Tenemos que aprender a expresar lo que está en nuestro corazón. Ser más expresivo y declarar. Yo creo con todo mi corazón que voy a entrar a esa universidad. Entonces no me cabe duda. Esa es mi universidad. Ahí voy a entrar, ahí voy a estudiar. Ahí hay un lugar para mí. ¿Dónde tú vas a estudiar? En esa universidad. No le estás preguntando si tiene plata, y cómo entra, y qué GPA tiene que tener, qué sé yo qué.
Nadie te está preguntando nada de eso. La fe no está preguntando eso. La fe está diciendo, esa es mi meta. Todo lo que falta, Dios lo va a suplir para yo llegar a mi meta. Si me falta inteligencia, Dios lo va a suplir. Lo único que Dios no va a suplir es esfuerzo. El esfuerzo tienes que ponerlo tú. Y la aplicación la tienes que llenar tú. Y las llamadas las tienes que hacer tú. Y la diligencia la tienes que hacer tú. Pero mi Dios pues suplirá todo lo que me falte después de eso, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Primer nivel de fe, ninguna fe. Diga, ninguna fe. Ninguna fe. En Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, hay un pasaje interesante. Dice allí, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Diga, había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se abnegaban, o sea, casi naufragaban o se ahogaban. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Mientras todo esto pasaba, Jesús estaba en el cabezal durmiendo. Como que dice, el que lo ve dice, a este no le importa nada. Está aborrecido, se quiere morir. No está ayudando en nada. No está, Y le despertaron los discípulos y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos no lo levantaron para que Jesús hiciera un milagro. Lo levantaron para que sacara agua, para que ayudara en algo, para que pasara el cubo o el bucket. ¿Cierto? Para eso lo despertaron. Mire el contexto. Jesús levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ninguna fe, diga, ninguna fe. ¿Cómo no tenéis fe? Fe. Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Ve? Porque ellos no lo despertaron para que hiciera un milagro. Ellos no creían que él podía hacer eso. Ellos lo despertaron para que fuera solidario con el pánico, con el temor, con todo lo que estaba pasando allí. ¿Alguien me está escuchando? Entonces quiero decirte que no importa por lo que tú estés pasando. No importa dónde esté tu barca. No importa cuál sea la circunstancia alrededor de tu barca. No importa que tú te sientas que estás ahogándote, que vas a naufragar, que vas a pasar por cosas que nunca has pasado, situaciones adversas, que puede pasar esto, puede pasar lo otro, que las posibilidades son esto. Y la gente se especializa en darte todas las malas posibilidades. Pero yo quiero decirte algo, que Jesús está en tu barca. Y que Jesús no está en pánico, Él está tranquilo, está durmiendo en la barca. Porque Él sabe que mientras esté en la barca no va a pasar nada. Lo que tienes que asegurarte es que Jesús está en tu barca. Cuando coges un avión, solamente asegúrate que Jesús se montó contigo. Y acuéstate a dormir. Porque todo está bien. Porque Él está contigo en ese lugar. Y lo bueno es que Él dijo, yo estaré contigo todos los días. Hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Y si Él lo dijo, ¿cuál es tu tarea? Tienes que creerlo y tienes que actuar como que lo crees. No entrar en pánico como el resto de la gente. Ay, que hay un vacío en el avión. Ay, ay. Deja eso ya. Supera esa incredulidad. Sube de nivel. Cree que Jesús está contigo. Entonces, este nivel de fe, ninguna fe, controla a la gente cuando el temor se apodera de ellos y perdemos la fe que Dios nos ha dado. O sea que el temor les roba, el pánico les roba el poquito de fe que la gente tiene. Y termina la gente, ninguna fe. ¿Cómo estás así amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Alguien me está escuchando? Entonces, ¿qué roba la poca fe de la gente? El pánico, el temor, la inseguridad. Cuando la gente se sale de control por un problemita, entonces tú no estás confiando en Dios.
En todas las áreas de nuestra vida tenemos que confiar en Dios. Si Dios te llamó a hacer algo, confía en Dios, que Dios está contigo. Si Dios te llamó a cualquier trabajo, confía en Dios, que Dios está contigo. Que lo que Dios te dio, nadie te lo puede robar. Porque lo que Dios te dio, nada lo puede arrebatar de tus manos. Porque tu Padre que te lo dio es mayor que todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces este nivel de fe nos paraliza, nos hace incomodarnos, aún con Jesús. E incomodarnos con Él e incomodarlo a Él. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no haces algo? No ves los problemas que tengo yo. ¿Dónde estás tú, Señor? Que tengo problemas. ¿Dónde estás tú? Si tú prometiste ayudarme. Pues Él está en el mismo lugar que ha estado siempre. En su trono. Tranquilo, sentado allá. Hello. Dios no está parado en el trono, Dios está sentado en el trono. Él está tranquilo porque todo está bien. Para los que lo aman a Él. Para el resto hay problemas, hay caos. El diablo es el príncipe de este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Él dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, guárdalo, Juan 17. Porque ellos están en el mundo están, pero no son del mundo. Por eso el mundo no los conoce. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, muy importante. Muy importante. En este nivel de fe, o no fe, el temor nos hace dudar de que Jesús tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo podemos vencer este nivel indeseado de fe? 3 puntos. Número 1, amando más al Señor y confiando más en Él. La gente dice, no, yo amo al Señor, yo soy el siervo de Dios, yo soy la sierva de Dios. ¿Y por qué estás así entonces? ¿Ah? ¿Cómo que se te murió Dios? ¿Ah? ¿Cómo que Dios se murió? Cambia esa actitud. Vive confiado. La Biblia dice que el justo vivirá confiado como un león. Y el león es el único que se acuesta en medio de la selva. Abre las 4 patas ahí y no le importa que hayan lobos rapaces, que hayan manadas, que sé yo qué, que haya coyotes. Porque nadie se le acerca. Porque Él es el rey de la selva. En segundo lugar, ¿cómo podemos vencer el nivel de fe indeseado? No fe. Oyendo la palabra abundantemente. La Biblia dice, y more abundantemente la palabra de Dios en vuestros corazones. Porque mucha gente está en pánico, porque no vienen a la iglesia, no oyen la palabra, no oyen mensajes, no leen la Biblia. Y cuando tienen problemas vienen para que alguien se los resuelva. ¿Alguien me está escuchando? Dile, tienes que vivir por tu propia fe. Entonces debemos permitir que la palabra de Dios mueva nuestro corazón, oyéndola permanentemente. La fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Eso dice la Escritura, ¿eh? Diga, la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que es una acción continua. Pretérito, presente, continuo. ¿Están conmigo? Bien. Finalmente, ¿cómo nos deshacemos de esa no fe? Del pánico. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gracias a Dios que los discípulos crecieron, siguieron congregando con Cristo y superaron la crisis de fe. Y llegaron a ser productores de las obras de Dios. Llegaron a ser apóstoles, llegaron a ser gente de fe. Hicieron grandes cosas para Dios, levantaron muertos, hicieron toda clase de sanidades, milagros, prodigios. ¿Por qué? Porque superaron ese nivel. Estuvieron en la escuela de fe y superaron ese nivel de incredulidad. ¿Están conmigo? Ojalá que ninguno de ustedes esté en ese nivel. Donde tiene que llamar al Chapulín Colorado. No cunda el pánico. No. Ojalá que todos estén creyendo a Dios. Y cuando hayan dificultades, esté tranquilo, confiado. Mira, hermano, que el mundo se está cayendo, que los meteoritos van a caer, que van a chocar con la tierra. ¿Y qué? ¿A mí qué? ¿No te importa? A mí no me importa, porque yo estoy confiado en Dios. Y el Señor es el que tiene el control de todo, Él está por encima de todo. Eso a mí no me afecta en nada. Mi jefe está en control de todo. Mi vida está en las manos de Dios. Freeport Bible Center, una iglesia que ama a Dios y a la gente. Fundada en 1986 por el apóstol Carlos Luis Vargas, Freeport Bible Center se mantiene firme en su misión
de alcanzar e influenciar al mundo a través de la construcción de una iglesia cristocéntrica, basada en la palabra de Dios y empoderando gente para liderar e impactar en todas las esferas de la vida. Le invitamos a ser parte de alguno de nuestros ministerios. Grupos familiares, jóvenes adultos 18+, Youth Without Limits, Freeport Christian Academy, Ministerio de Alcance Misionero Internacional, Generación Esperanza, ministrando a miles de niños diariamente alrededor del mundo a través de proveer educación, alimentación y discipulado. Seminario Bíblico, Ministerio de Literatura y Ministerio de Multimedia, Radio y Televisión. Nuestras reuniones se llevan a cabo todos los domingos a las 8:30 de la mañana en español y a las 11 de la mañana en inglés, y los miércoles nuestro poderoso servicio bilingüe a las 7:30 de la noche. Para conocer más sobre nuestro ministerio, llámenos al 516-546-2020. Puede visitarnos en el 50 North Main Street, Freeport, New York, escribirnos a freeportbiblecenter@gmail.com o visitar nuestro sitio web www.freeportbiblecenter.org. Freeport Bible Center es la casa paterna de Centro Bíblico Internacional, nuestra red apostólica y misionera de plantación y cobertura de iglesias en muchos países del mundo. Freeport Bible Center, una iglesia que ama a Dios y a la gente. Para el crecimiento y desarrollo integral de su vida espiritual y ministerio, ya están disponibles los libros del apóstol Carlos Luis Vargas. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Formando una generación superior, enseñanzas para una generación de conquistadores. Y la serie Enseñanzas para la Nueva Vida, una compilación de estudios bíblicos enfocados en el discipulado cristiano para grupos pequeños. Usted puede adquirir estos materiales llamándonos al número 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.